La felicidad es un proceso que va de dentro hacia afuera y normalmente lo entendemos al revés. Ser feliz no significa estar siempre contento y estar siempre satisfecho. Biológicamente no estamos preparados para tener redes sociales, ni para todo lo que se ha generado a través de las redes sociales. El cerebro no está preparado para recibir opiniones continuamente y menos de tantos miles de personas. La salud mental de los jóvenes se está deteriorando. La OMS advierte de que un 30% de los jóvenes padece un trastorno mental. Yo empecé a ver una cantidad de niños y adolescentes con autolesiones brutales, porque la autolesión es lo que está previo al suicidio. En 2021 batimos récords en España de suicidios de niños, de menores de 15 años. ¿Podríamos decir una lista de, no sé, 4 o 5 hábitos que mejoren tu salud mental? Es decir, ¿qué puede hacer una persona en su día a día? Algo que sea fácil de poder practicar, de que la gente que lo está escuchando sobre todo se lleve claves prácticas que puedan hacer ya cuando escuchen esto. ¿Qué pueden hacer en su día a día para mejorar su salud mental? Las dos primeras las hemos escuchado a diestro y siniestro y a la gente le cuesta llevarlo a cabo, pero es que es imprescindible. Y yo creo que sin eso es muy difícil tener salud mental. La primera es el deporte. Necesitas, ya lo decían desde hace mucho tiempo los romanos, cuerpo sano en mente sana. O sea, eso es imprescindible. Aunque sea salir a caminar. O sea, si te da mucha pereza hacer deporte, si no te gusta hacer deporte, vale, pero si no sales a caminar, si no sales a activarte físicamente, y eso también repercute mentalmente, difícilmente vas a tener una buena salud mental, te va a costar muchísimo más. La segunda es hacer meditación. Meditar. O sea, meditar segrega en el cerebro los mismos neurotransmisores que lo que hace un fármaco. Exactamente los mismos. Yeah. Los mismos. ¿Y cómo se medita? Bueno, meditar es todo un proceso largo. Meditar no es lo que se piensan las personas, que es sentarte y no pensar en nada. No, cuando tú meditas tienes 200 pensamientos que te van pasando. El arte de meditar consiste en saber dejar ir esos pensamientos, es decir, no quedarte atrapado en ese pensamiento, sino hay muchas técnicas para utilizar esto. Por ejemplo, el imaginar que eso es una nube, cada pensamiento es una nube, y cuando tú visualizas que tu pensamiento es una nube, y que esa nube la vas dejando pasar, luego llega otra nube con otro pensamiento, pero la vas dejando pasar. Esto es una técnica de meditación. Yo lo hago con un río, me imagino un río en mi cabeza, que vienen muchas piedras, entonces voy poniendo el nombre a las piedras y la dejo pasar. Vale, genial. Eso es otra Pero técnica. no sabía que estaba meditando, la verdad. Pues eso es otra técnica, que si tú te sientas y te focalizas en eso es una meditación. Vale. Entonces, el poder trabajar esto hace que lo que hablábamos antes respecto al miedo, la meditación, la amígdala tiene un efecto increíble. O sea, el mismo efecto que tienen los psicofármacos en la amígdala de una persona con depresión lo tiene la meditación, sin necesidad de tomar ningún psicofármaco. ¿Vale? Ojo, también hablamos de diferentes tipos de depresión, ¿vale? Si es una depresión profunda, pues hay que recurrir al fármaco. Pero hay estados de miedo, estados de nerviosismo, estados de ansiedad, estados de mucha tristeza, que si tú llevas a cabo diariamente las meditaciones, en el cerebro le das un chute de neurotransmisores y químicos igual, equiparable al de los psicofármacos. Y ocurre lo mismo con el deporte. O sea, son las actividades que nuestro cuerpo de forma natural tiene para sanarse mentalmente. ¿Y cuáles son los mejores momentos del día para hacer estas dos actividades y cuánto tiempo? Depende de lo que busques. Es decir, por la mañana en la meditación, tanto la meditación como el deporte, me parece el momento óptimo, porque ¿Sí? te activa, porque además ya tienes un nivel de endorfinas bastante alto para encarar el resto del día con una actitud mucho más positiva, con mejor predisposición, estás más activo, estás más creativo, tienes la mente más despierta. Entonces, si tú haces esto y te preparas para después trabajar, por ejemplo, vas a trabajar de una forma mucho más eficiente. Sin embargo, si lo haces por la noche, te sirve para desconectar del trabajo a la hora de dormir y de descansar.
Y esto cada uno sabrá un poco cómo funciona su cuerpo. Pero hay muchas personas, a mí por ejemplo me pasa que si yo hago deporte a partir de las 7 de la noche, después no hay quien me duerma, porque estoy súper activada. Entonces yo lo que hago muchas veces es hacer un deporte más intenso por las mañanas y unas meditaciones a lo mejor de 10, 15 minutos, no más. Después trabajo y si quiero por la noche desconectar de todas las horas de terapia y necesito poner distancia también a todo lo que me van contando los pacientes, hago deporte, pero un deporte mucho más relajado. A lo mejor voy a la piscina, que cambiar de medio también sirve mucho, o sea, pasar del aire al agua es brutal, pero lo hago con mucha calma, no con un nivel de alta intensidad, sino con calma. Entonces, deporte y meditación son las dos bases de la salud mental. Después, algo que es imprescindible, y más ahora, es el estar haciendo una cosa a la vez. O sea, es el multitasking, o sea, el nivel de multitasking al que hemos llegado a día de hoy es brutal, porque además tu atención no está puesta en nada, está en todo y está en nada. O sea, lees un libro pero no te enteras del libro porque cada 2 líneas estás mirando el teléfono a ver si te han contestado, a ver si no sé qué, o ves una película pero la ves a medias porque te pones a hablar por WhatsApp y tampoco te acabas de enterar ni de una cosa ni de la otra. Entonces, el hacer solamente una cosa a la vez ayuda a tu cabeza también a que esté focalizada en lo que estás haciendo. Y eso es muchísimo más eficaz que si estás haciendo 3 cosas a la vez. No, primero haz una, después haz otra y después haz otra. O sea, a lo mejor en tiempo vas a tardar un poco más, pero vas a ser mucho más eficaz. Y eso lo que también va a hacer es que tu nivel de concentración y de atención lo controles tú, no que se esté dispersando continuamente, que al final está relacionado con lo que hablamos antes del foco interno y externo. O sea, eso es un trabajo de voluntad propia que requiere de que tú seas el dueño de tu atención. Porque la atención se te va a ir continuamente si tú no eres capaz de focalizarla en lo que tú quieres. Entonces, lo que hablábamos antes, ¿no? El poner el foco en ti te permite no estar comparándote con los demás, no estar pendiente siempre de qué es lo que te falta por alcanzar, sino en lo que tú ya has conseguido y en quién tú eres. Y en el momento presente. Es otro de los problemas que tenemos, que estamos siempre con la mente o en el futuro o en el pasado, pero nunca en el presente. Tú tienes que saber controlar tu atención, porque si no, la atención hace lo que le da la gana. Se va al pasado, se va al presente, se va al pasado, se va al futuro. Ahí vienen los problemas de ansiedad, la anticipación, se va a compararte con otras personas. Entonces, no. Hacer un entrenamiento para tú controlar tu atención empieza por hacer una sola cosa a la vez y decidir tú a qué le estás prestando tu atención. Y segundo, se refuerza muchísimo con la meditación, porque consiste en eso, ¿no? En permitirte estar en el momento presente y en ser consciente del momento, en el aquí y en el ahora. Entonces, estas 3 cosas van súper bien, son cosas que podemos hacer desde ya, aplicar en el día a día y hacerlo durante unas 4 o 5 semanas. Ya te digo, no es una cosa que sea de hoy para mañana, pero si tú eres constante en estos hábitos y lo haces durante 4 o 5 semanas, los resultados son brutales. Wow, qué locura. Hostia, pues yo lo que voy a probar 100%. Y encima, esta última te quería preguntar, ¿cuánto tiempo estamos preparados para estar atentos a algo? Porque una cosa es estar trabajando y puedes ir haciendo multitasking como tú dices, pero al estar focalizado en hacer una tarea, en que quieres mejorar esa tarea o ese proyecto, ¿cuánto tiempo tú vas a estar preparada para estar 2, 3, 4, 5 horas? ¿O hay que hacer descansos a mitad? Hay que hacer descansos. O sea, el cerebro no está preparado para prestar atención por lo menos plena, al 100%, durante más de 1 hora. Depende de cada persona también, ¿no? Hay personas que sí que aguantan perfectamente 1 hora y media, un poquito más incluso, pero más de eso, la cabeza no está 100% en eso. Ya se ha dispersado, aunque sea con pensamientos, ya no que sea mirar el teléfono, pero con pensamientos. Entonces ya no te estás empapando 100% de lo que estás haciendo. También depende mucho de lo que te motive esa tarea. Es decir, siempre se ha dicho que la atención no se puede mantener durante más de 1 hora. Si tú estás jugando un videojuego que te encanta, pues estarte ahí mucho rato. O si tú estás viendo una película que te encanta, no te quedas dormido mientras ves la película. Tú mantienes esa atención durante todo el rato. ¿Por qué? Porque te motiva. La motivación es también un factor súper importante a la hora de mantener esa atención. Pero si son, por ejemplo, actividades más laborales o de estudio o que estás leyendo, que no hay mucha acción, ¿no? En un videojuego hay mucha acción, está continuamente cambiando, haciendo giros, haciendo cambios, no sabes lo que te va a venir, entonces eso te mantiene ahí activo. Pero si es algo muy llano, como es leer un libro, estudiar, hacer un trabajo,
ahí sí que recomiendo hacer pausas. Y hay diferentes tipos de hacerlo. Por ejemplo, la técnica Pomodoro me parece muy, muy buena, que es prestar atención plena durante, puedes hacerlo 20 minutos, parar. Otros 20 minutos, parar, ¿no? Cada 20 minutos sería un pomodoro, dijéramos. Y eso funciona porque te mantiene durante mucho tiempo pudiendo hacer esa actividad focalizando tu atención al 100%, que es como realmente aprovechas mejor las cosas que haces y eres más eficiente haciéndolas, ¿no? Mucho mejor hacer un pomodoro, parar, otro pomodoro, parar, que hacer quizá 1 hora seguida. Vas a perder eficiencia. ¿Y has analizado qué tipo de alimentos influyen más en la concentración? Los azúcares, lo peor. Vale. Los azúcares, lo peor. Todo lo que tenga ácido omega 3, por ejemplo, el salmón, el aguacate, las nueces, todo eso es lo que mejor va para la concentración o para la neurogénesis en general, ¿no? Para el desarrollo de nuevas neuronas. Esos alimentos van muy bien. Y todo lo que son azúcares, bollería industrial, las harinas tampoco, bueno, al final son azúcares, ¿no? Los hidratos de carbono, eso es lo que menos recomiendan, pero al final, claro, los alimentos que tú comes es el combustible que tú le das a tus células, ¿no? Entonces ya no es solamente que vaya bien o mal para el cerebro o para la atención, sino que en general todo lo que le va bien a tu cerebro le va bien al resto de células de tu cuerpo, ¿no? Porque al final es de lo que se alimentan. ¿Y el ayuno? ¿Lo has llegado a probar? Yo no he probado el ayuno, he leído un poco, pero la verdad no soy experta en ese tema. No te sabría decir, ahí honestamente. Pues vamos a hablar de un tema que sí que es experta y yo creo que es muy interesante, es el tema de la depresión. Para un poco saber que una persona sepa a ciencia cierta de que está en un proceso de o inicio de depresión o una depresión profunda. ¿Qué es una depresión primero y cómo detectas si estás en una o no? La depresión es un estado de tristeza lo suficiente largo y profundo como para que se vea afectado en tu ámbito profesional y en tu ámbito personal y social. Vale. En el momento en que tu estado de ánimo empieza a intervenir de forma negativa en algunos de estos 3 ámbitos, ojo. Entonces, si eso se mantiene durante más de 5 o 6 meses, ahí ya tenemos criterios clínicos suficientes como para decir que esa persona tiene un trastorno de depresión. Pero 5 o 6 meses en los que esa persona no puede ser feliz. No que no pueda ser feliz, sino que su estado de anímico es muy bajito. Llora mucho. También hay mucho. Bueno, no es necesario llorar, para estar triste. O sea, aquí cada persona expresa la tristeza de formas muy diversas. Incluso, hay personas que nunca dirías que tienen una depresión y la tienen. Hemos visto casos de famosos que se están riendo hasta el día anterior y se han terminado suicidando. Sí. El cómo uno expresa las emociones es totalmente variable. No porque una persona llore más significa que está más triste que otra que no llora. La tristeza es algo que se lleva por dentro. Entonces, por eso uno mismo tiene que ser consciente de cómo está por dentro, porque a lo mejor la persona que está a tu lado no lo puede detectar. A ver, si es alguien con quien vives y ya te conoce de antes, evidentemente va a haber cosas que dices, ostras, esto no es normal, está muy bajito de ánimo, pero que no llore no significa que no puede estar entrando en un proceso de depresión, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a sentir que tienes pensamientos como muy negativos, que no tienes la misma energía que habitualmente tienes, que estás desmotivado con tus proyectos y que no disfrutas, sobre todo, de lo que antes disfrutabas, ahí, ojo. Si eso se va manteniendo en el tiempo y empieza a influir en tu trabajo, empiezas ya a llegar tarde porque no te quieres levantar y te da mucha pereza y te estás muy desmotivado, empiezas a entregar los proyectos como a medias y tarde porque estás desmotivado, porque no tienes la fuerza, porque no tienes la energía, porque no tienes la concentración, porque la tristeza también lo que hace es que no te puedas concentrar bien. Ahí ya está influyendo en uno de estos ámbitos, ¿no? Que es el laboral o el profesional. En el momento en que también, ¿no?, tu estado de ánimo te empieza a aislar un poco de la gente, de tus amigos, que no te apetece salir, que es que no te apetece ver gente, que es que
ahí también es otra manera en el que puedes ver que te está afectando demasiado ese estado de ánimo. Que un día estés triste, que una semana, que 2 semanas, estás pasando por un mal momento, estás pasando por un proceso de lo que sea y te sientas así, no pasa nada. Pero cuando esto se alarga ya 4, 5 meses, 6, ya estamos en un límite un poco peligroso, es momento de o buscar ayuda profesional o empezarlo a hablar también con tus personas más allegadas, si es que no te has atrevido a hacerlo antes, pero por lo menos hablarlo, porque eso también libera mucho. El poder hablar de cómo te sientes, de tus emociones, liberarte, expresarte, eso también ya de por sí es terapéutico. Pero si es necesario, pedir ayuda profesional. Me ha encantado lo que has dicho de lo del trabajo. Creo que, bueno, está saliendo ahora de moda un documental en Netflix, no sé si lo has visto, de las zonas azules, que hablan de zonas longevas en las que llevan más de 100 años y están analizando el por qué pasa eso. Y un principal punto era el Ikigai, era la razón de ser de una persona, que era el trabajo. ¿Tú has visto relaciones claras entre una persona que le apasiona a lo que se dedica profesionalmente, no a lo que se dedica de hobby, sino profesionalmente, lo que le da dinero, con la felicidad que tiene esa persona y con su estado de ánimo y su nivel de salud mental? Desde luego. O sea, cuando tú tienes un propósito y ese propósito, que es lo que te motiva, se lo puedes dedicar el mayor tiempo posible de tu día a eso, al final lo que haces es dedicarle la mayor parte de tu tiempo a algo que te gusta. Y eso es un privilegio. Eso es un lujo. Si tú tienes algo que te motiva, pero casi no le puedes dedicar tiempo porque estás haciendo un trabajo, ese trabajo no te gusta, al final tu calidad de vida cambia porque estás dedicando el recurso más bonito y más valioso que tenemos, que es el tiempo, a algo que no te gusta, que no te reconforta. Entonces, ahí hay una diferencia importante entre las personas que trabajan en ello y además, al trabajar en ello, estar motivados, tener esa vocación, también consiguen resultados mucho mayores que una persona que no está motivada con el trabajo que tiene. Entonces, al final es como un bucle, ¿no? El bucle en el que todo te va saliendo bien y te sientes bien haciéndolo, y como te sientes bien haciéndolo, cada vez también te van saliendo mejor las cosas y eso repercute continuamente de forma positiva. O puedes entrar, que no tiene por qué, pero puedes entrar en el bucle contrario, ¿no? De no estar satisfecho con lo que haces, no encontrar la motivación, entonces pierdes un poco tu propósito de vida, entramos ahí en las crisis existenciales que se derivan precisamente de eso, ¿no? De qué estoy haciendo con mi vida, porque le estoy dedicando tanto tiempo a algo que no me interesa y a lo que realmente le tengo valor y le tengo aprecio, no le estoy pudiendo dedicar el tiempo que yo quisiera. Mi familia, salir, pasear, ver atardeceres, no lo sé, o a su hobby, ¿no? Eso marca mucho la diferencia.